Número 3. Roger Reed Jr. y LaShonda Williams. En el Día de Brujas de 2014, Roger Reed Jr., de 23 años, y LaShonda Williams, de 24 años, ambos de Greenville, Mississippi, estaban en Memphis, Tennessee. Esa noche, decidieron regresar a Greenville. Retiraron más de $700 de un cajero automático en una tienda de conveniencia. Y a pesar de tener dinero, Reed decidió robarle el auto a alguien. Mientras caminaban por la carretera, alejándose de la tienda, Don Smith, de 57 años, quien era pastor en una iglesia bautista local, pasó junto a ellos en su auto 3 o 4 veces. Luego, se detuvo junto a la pareja y ellos le preguntaron qué quería. Smith dijo que quería tener relaciones sexuales con ambos y que les pagaría $40. La pareja aceptó y se subieron a su auto. En algún momento, Reed sacó una pistola y le disparó al pastor en la cabeza. Cargaron su cuerpo en el asiento trasero y condujeron hasta una zona boscosa donde lo abandonaron cerca de un estanque. Después de deshacerse del cuerpo, usaron el auto para recoger a las 2 hijas de Williams y regresaron a Greenville. Poco después de que el cuerpo de Smith fuera abandonado, 2 personas que paseaban a su perro lo encontraron. Esto provocó una búsqueda de su auto y fue encontrado 4 días después en una tienda de conveniencia en Greenville. Reed y Williams estaban en el auto. Ellos huyeron y la policía los persiguió. Después de una persecución a alta velocidad, la pareja finalmente se rindió. En el bolso de Williams encontraron el arma homicida. Resultó que además del auto, también robaron $40 y el reloj de Smith. También encontraron algunas fotos de apariencia inocente en el Facebook de Williams y en su teléfono. En las fotos, Reed y Williams están sonriendo y parecen felices. En una de las fotos, incluso se están besando. Todas las fotos fueron tomadas poco después del asesinato y fueron tomadas dentro del auto del pastor. Reed negó haber cometido el asesinato. Dijo que la noche de Halloween, Williams se subió a un auto extraño después de que ellos tuvieran una discusión. Ella regresó poco tiempo después conduciendo el auto y el cuerpo sin vida de Smith estaba en el asiento trasero. Su abogado señaló que el arma fue encontrada en el bolso de Williams. Las selfies fueron tomadas con su teléfono y se subieron a su cuenta de Facebook. El jurado no creyó su historia y Reed fue sentenciado a cadena perpetua. Williams testificó en contra de Reed y fue sentenciada a 15 años de prisión. Número 2. George Thompson, Ron Finley y Daniel Johnson. En la mañana del 16 de junio de 2015, un visitante del cementerio de la iglesia bautista en Carlisle, Cumbria, Inglaterra, hizo un descubrimiento horripilante. Era el cadáver de un adolescente. La policía fue llamada y el cuerpo fue enviado al médico forense. Fue identificado como Jordan Watson, de 14 años. Había recibido entre 40 y 50 golpes y murió por 9 heridas profundas causadas por un cuchillo grande. La policía comenzó su investigación investigando a las últimas personas con las que Jordan tuvo contacto. Esto los llevó a llamar por teléfono a George Thompson, de 18 años, un supuesto amigo de Jordan, y le pidieron que fuera a la estación de policía para hablar sobre el asesinato de Jordan. Cuando recibió la llamada, Thompson estaba en un McDonald's con un amigo y le dijo a su amigo que él no estaba involucrado en el apuñalamiento. Sin embargo, en ese momento, la causa de la muerte no se había revelado públicamente. Este fue solo el primer error de muchos que cometió Thompson. La policía revisó su habitación y encontraron más de 70 armas. Una de ellas era un cuchillo kukri y tenía sangre. Se hizo una prueba de ADN y la sangre pertenecía a Jordan. La policía revisó el celular de Thompson y descubrió que había estado planeando el asesinato desde hacía algún tiempo. Incluso involucró a 2 amigos, Ron Finley, de 19 años, y Daniel Johnson, que también tenía 19 años. Atrajeron a Jordan al cementerio diciéndole que iban a encontrarse con un hombre para venderle unas armas. Le dijeron que recibiría una parte del dinero si iba. Jordan admiraba a Thompson, así que fue al cementerio justo después de la medianoche.
Cuando Jordan llegó al cementerio, Thompson lo golpeó y luego lo acuchilló hasta matarlo, mientras Finley y Johnson lo animaban. Justo una hora antes de matar a Jordan, los tres amigos posaron para esta selfie. Fue tomada en la habitación de Thompson y el trío sabía que iban en camino a matar a Jordan. En cuanto a por qué matarían al chico de 14 años, fue porque Thompson estaba celoso. Thompson se había enamorado de la novia de 14 años de Jordan y quería quitarse a Jordan de en medio. A principios de 2016, los tres jóvenes fueron condenados por matar a Jordan Watson. Daniel Johnson fue sentenciado a 10 años. Ron Finley recibió un mínimo de 14 años. Y el cabecilla, George Thompson, fue sentenciado a un mínimo de 27 años. Número 1. Franklin Floyd. Franklin Delano Floyd nació en junio de 1943. Creció en un orfanato en Georgia después de que su padre muriera y su madre se fuera. Su vida delictiva comenzó cuando tenía 17 años. Después de un robo, intercambió disparos con la policía. Le dispararon en el estómago, pero sobrevivió. Pasó alrededor de un año y medio en un instituto para jóvenes y fue liberado en agosto de 1961. En junio de 1962, a los 19 años, secuestró a una niña de 4 años de una bolera en Hapville, Georgia. Floyd fue encontrado con la niña en el bosque poco tiempo después. Fue arrestado y la niña fue devuelta a sus padres. Un mes después, fue sentenciado a 10 a 20 años de prisión por abuso sexual de menores. Se escapó en febrero de 1963 y fue arrestado de nuevo después de que robó un banco en Macon, Georgia. Floyd recibió una sentencia de 15 años por el robo, pero esta se cumplió de manera concurrente con sus otras sentencias. Esto le permitió salir en libertad condicional en 1973, después de cumplir solo 10 años en prisión. Poco después de salir en libertad condicional, Floyd agarró a una mujer que caminaba por la calle e intentó forzarla a entrar en su camioneta. Por suerte, ella escapó y Floyd fue arrestado, pero por alguna razón se le permitió permanecer en libertad mientras esperaba el juicio. Sin embargo, Floyd no se presentó a su juicio. En cambio, se mudó de Georgia y las autoridades le perdieron la pista. Terminó en Carolina del Norte y se casó con una mujer llamada Sandy Chipman, quien tenía 4 hijos, 3 hijas y un bebé. En 1975, Chipman fue encarcelada en Dallas, Texas, durante 30 días por un cargo menor. Ella dejó a sus hijos al cuidado de Floyd. Cuando salió de prisión, descubrió que Floyd había desaparecido con los niños. Ella contactó a la policía y le dijeron que, como Floyd era el padrastro, tenía derecho a llevarse a los niños. Chipman descubrió que 2 de sus hijos habían sido dejados en una iglesia, pero su hija de 6 años, Suzanne Sibekis, y su hijo bebé seguían desaparecidos. Como la policía le dijo a Chipman que Floyd tenía derecho a llevarse a los niños, nunca fueron reportados como desaparecidos. Floyd y Suzanne, pero no el bebé, reaparecieron unos meses después en Oklahoma City. Dijo que su nombre era Trenton B. Davis y que Suzanne era su hija. La inscribió en la escuela y poco después se tomaron esta foto donde posan como padre e hija. 9 años después se mudaron a Georgia y Floyd empezó a usar el nombre Warren Marshall y Suzanne empezó a usar el nombre Sharon Marshall. Suzanne se graduó de la preparatoria con honores y poco después quedó embarazada. Se mudaron a Valrico, Florida, y el 21 de abril de 1988 ella dio a luz a un hijo llamado Michael. Después se mudaron a Pinellas Park, Florida, y Suzanne trabajó como bailarina exótica cerca de Tampa. A sus compañeros de trabajo les parecía extraño que el padre de Suzanne entrara y la viera desnudarse. Mientras trabajaba ahí, Suzanne se hizo amiga de una compañera de trabajo, Cheryl Cameso, de 19 años. En la primavera de 1989, Floyd convenció a Cameso de que podía conseguirle trabajo en Hollywood si le permitía tomarle algunas fotos desnuda. Cameso aceptó, pero poco después se enteró de que Floyd la había estafado.
Para vengarse, Cameso llamó a la oficina de asistencia social y les dijo que Suzanne estaba recibiendo cheques de asistencia mientras trabajaba en el club. Floyd tomó todo el dinero de Suzanne y cuando se enteró de lo que hizo Cameso, se enfureció y la confrontó afuera del club. Floyd la golpeó al menos una vez y tuvo que ser físicamente detenido para que no continuara su ataque. Aproximadamente 2 semanas después de la confrontación, en la primera semana de abril, Cameso desapareció. En mayo de 1989, Floyd, Suzanne y Michael fueron a Nueva Orleans. Usando los nombres Clarence Marcus Hughes y Tanya Dawn Tadlock, Floyd y Suzanne se casaron. Luego se mudaron a Tulsa, Oklahoma, donde Suzanne continuó trabajando como bailarina exótica. El 24 de abril de 1990, Floyd, Suzanne y Michael fueron en auto a Oklahoma para quedarse en un motel porque Suzanne tenía una cita con el médico temprano en la mañana. A las 12:55 am, el 25 de abril, llegó una llamada al 911 informando que una mujer había sido víctima de un atropello y fuga y que estaba tirada al costado de la carretera cerca del motel. Los paramédicos la llevaron al hospital y lo único que pudo decir fue «papá». A la mañana siguiente, Floyd fue a una tienda cerca del motel buscando a Suzanne y una persona en la tienda le dijo que una mujer había sido llevada al hospital horas antes, después de que la atropelló un auto. Floyd fue al hospital y dijo que la mujer era su esposa y les dio su alias, Tanya Dawn Hughes. Suzanne murió 5 días después. Floyd entregó a Michael al sistema de cuidado temporal y luego se fue de la ciudad. Esto llevó a la policía a comenzar a investigar la historia de Tanya Dawn Hughes. Cuando lo hicieron, descubrieron que el verdadero nombre de su esposo era Franklin Floyd y que era buscado por el intento de secuestro en 1973. Floyd fue encontrado viviendo en Augusta, Georgia, 2 semanas después de que huyó. Fue arrestado por el intento de secuestro de 1973 y fue encarcelado. Mientras estaba en prisión, luchó por la patria potestad de Michael. Michael había sido colocado con una familia y ellos querían adoptarlo, pero no podían por culpa de Floyd. Se ordenó una prueba de paternidad y concluyó que Floyd no era el padre de Michael. El padre de Michael era un compañero de secundaria de Suzanne. Floyd pasó 33 meses en prisión y fue liberado el 30 de marzo de 1993. 15 meses después, el 12 de septiembre de 1994, Floyd fue a la escuela de Michael en Choctaw, Oklahoma, armado con una pistola. Obligó al director a sacar a Michael, de 6 años, de la clase. Luego, Floyd hizo que Michael y el director subieran a la camioneta del director. A punta de pistola, obligó al director a conducir hasta una zona boscosa. Una vez allí, sacó al director de la camioneta y lo esposó a un árbol. Luego, Floyd se fue en la camioneta con Michael. Al director lo encontraron 4 horas después y la policía fue alertada. 2 meses después, Floyd fue encontrado en Kentucky. Fue arrestado en el lote de autos donde trabajaba. Michael no estaba con él y nunca ha sido encontrado. Floyd originalmente le dijo a la policía que dejó a Michael con alguien que conoce y que está vivo y a salvo. Mientras investigaban a Floyd, encontraron esta foto e hicieron algunos cálculos. Sabían que Floyd estaba en prisión en el momento en que Suzanne habría sido concebida, así que sabían que no era su hija. Así que le preguntaron cuál era su verdadera identidad y de dónde la había sacado. Floyd dijo que la salvó de su madre, quien era adicta a las drogas y que no podía recordar su nombre. La policía intentó averiguar quién podría ser, pero como nunca se presentó un reporte de persona desaparecida, no tenían idea de quién era ni de dónde venía. 5 meses después, el cuerpo de Cheryl Cameso fue encontrado en Florida, no muy lejos de donde fue vista por última vez. Su cuerpo, que había sido abandonado junto a una autopista interestatal, llevaba ahí 5 o 6 años. Había sido brutalmente golpeada y le dispararon en la cabeza. Justo 2 días antes de que se encontraran los restos óseos, la camioneta del director que Floyd robó estaba siendo desmantelada
para piezas después de haber sido vendida en una subasta. Pegado con cinta adhesiva al chasis de la camioneta había un sobre manila. Dentro del sobre había 97 fotos de 4 niñas pequeñas siendo abusadas sexualmente. La mayoría de las fotos eran de Suzanne a lo largo de los años. Cameso era otra niña que aparecía en las fotos. Mostraba a Cameso atada y golpeada. Floyd fue condenado por matar a Cheryl Cameso el 28 de septiembre de 2002 y fue sentenciado a muerte. Sin embargo, la condena aportó muy poco cierre al caso. En particular, ¿cuál era la verdadera identidad de la mujer a la que llamaba su hija y luego se casó con ella, y qué le pasó a Michael? Así que el FBI continuó interrogándolo a lo largo de los años y en 2014 descubrieron la verdadera identidad de Suzanne. Contactaron a su madre y mediante pruebas de ADN confirmaron que era su hija desaparecida. Lamentablemente, el paradero de su hijo pequeño sigue siendo desconocido, pero se presume que está muerto. El paradero de Michael también es desconocido, pero en 2016 Floyd admitió haberle disparado y matado el día que lo secuestró. Dijo que lo enterró en algún lugar cerca de la frontera entre Oklahoma y Texas. La policía buscó en la zona, pero no encontraron sus restos. Actualmente, Franklin Floyd está en el corredor de la muerte en Florida. Nunca ha sido acusado del asesinato de Suzanne, pero es considerado el único sospechoso. Muchas gracias por ver el video. Espero que lo hayas encontrado interesante. Si fue así, por favor, suscríbete. Publicamos un nuevo video cada jueves y domingo. También puedes darnos like en Facebook y seguirnos en Twitter. Los enlaces están en la descripción debajo del video. Pero eso es todo por ahora. Gracias de nuevo por vernos.